Hola familia, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo Infierno de Cobardes, también llamada La Venganza del Muerto, película estrenada en 1973. Mira, también sirve como pistola, pero yo prefiero esta. Ponte cómodo, porque empieza Datos Cine. Película dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Clint Eastwood, Berna Bloom, Marianne Hill y Mitch Ryan, entre otros. El guión fue escrito por Ernest Tidyman y la banda sonora fue realizada por Dee Barton. Nos situamos en 1870, en la ciudad fronteriza de Lago, y un misterioso forastero es contratado para que los defienda de tres pistoleros que, recién salidos de la cárcel, están a punto de llegar a la ciudad. El forastero acepta el trabajo con una sola condición: que se hagan las cosas a su manera, acabando todo en una situación muy particular. Bien amigos, hasta aquí los datos de la película. Ahora vamos a contar algunas curiosidades. Infierno de Cobardes, también llamada La Venganza del Muerto, es el primer western dirigido por Clint Eastwood. Más tarde dirigiría El Fuera de la Ley, película estrenada en 1976, El Jinete Pálido, película estrenada en 1985, y Sin Perdón, película estrenada en 1992. La película fue realizada por su productora llamada Malpaso, por lo que la produjo, dirigió y protagonizó. El guión se inspiró en el asesinato en la vida real de Kitty Genovese en Queens en 1964, y más tarde el guionista publicaría una novela. La película se rodó cerca del lago Mono Lake, en el condado de Mono, en el estado de California, y más de 50 técnicos y trabajadores de la construcción construyeron una ciudad entera, con 14 casas, una iglesia y un hotel de 2 pisos, y todo en 18 días, utilizando una cantidad abrumadora de madera, y se construyeron los edificios por completo, en lugar de solo fachadas, para que el director pudiera grabar escenas en el interior de los sitios. También se grabó adicionalmente en Reno, el lago Winnemucca de Nevada y el bosque nacional Inyo de California. La cantidad de pintura que se utilizó para pintar el pueblo de color rojo fue más de 1000 kilos, y en un principio empezaron a pintarlo los propios actores, pero al final tuvieron que acabarlo los profesionales. Los primeros 6 minutos de la película no contienen diálogo alguno, aunque el protagonista aparece desde el principio. El personaje del sheriff asesinado, llamado Duncan, fue interpretado por Buddy Van Horn, actor de doblaje de Eastwood. Con esto se sugería que tanto él como el pistolero podrían ser la misma persona. Buddy Van Horn también dirigió a Eastwood en varias películas, entre ellas El Cadillac Rosa, película estrenada en 1989, y La Gran Pelea, película estrenada en 1980. La escena en la que el protagonista enciende un cartucho de dinamita con su puro es un homenaje a los spaghetti westerns que hizo con el director Sergio Leone, en los que encendía dinamita y cañones con su puro o cigarro, un claro homenaje a la trilogía del dólar. El cementerio que aparece en la escena final de la película tiene 2 lápidas grabadas con los nombres de los directores Sergio Leone y Don Siegel, un guiño humorístico a los 2 directores que más han influido en la carrera de Clint Eastwood. Poco después del estreno, Clint Eastwood escribió a John Wayne sugiriendo que hicieran un western juntos. Wayne le contestó con una carta en la que criticaba que esta película tenía mucha carga de violencia y no representaba el viejo oeste. Al final no trabajaron juntos. Esta película nos presenta a Clint Eastwood en un papel muy apropiado para él, un hombre solitario, conciso, parco en palabras, y que la mayoría de las veces hace de la venganza su único propósito. Infierno de Cobardes es el primero de los 2 western protagonizados y dirigidos por Clint Eastwood en los que el final da a entender que el personaje es posiblemente un fantasma. El segundo es Jinete Pálido, aunque en más de una ocasión ha comentado que es el hermano del sheriff asesinado, pero no está bien claro, ya que en la versión original cortó la parte en la que decía que era su hermano. Sin embargo, en la versión extranjera no se cortó esta escena. Sea como fuere, quería que el espectador tomara la decisión final. Infierno de Cobardes, película polémica en su día, debido a que también aparecía una escena de una violación, fue un éxito comercial y está catalogada como uno de los mejores western de la década de los 70. Por otro lado, algunos críticos pensaron que la dirección de Eastwood era demasiado parecida a la de Sergio Leone y Don Siegel. Con un presupuesto de 5,5 millones de dólares, obtuvo una recaudación de 15,7 millones de dólares. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo y espero que os haya gustado. Si es así y os apetece, os invito a ver más vídeos de este tipo en el canal, en el que encontraréis una lista de reproducción con la trilogía del dólar, El Jinete Pálido y la obra maestra de este director, Sin Perdón. Por otro lado, si queréis suscribiros al canal, que es gratis, así me animas a subir más contenido. Nos vemos, hasta pronto.